Radio Gratitud 777 Hz al aire. Bienvenidos de nuevo a este espacio maravilloso de Radio Gratitud, en el cual el día de hoy vamos a hablar de un tema que realmente me apasiona y que va a ser como un resumen de lo que he publicado en los últimos 3 días, relativo a la diferencia entre la conciencia de autoestima y la conciencia de ontoestima. Para las personas que forman parte del laboratorio de autocuidado emocional y han seguido estas publicaciones, así como a las personas que también de repente han visto estas publicaciones que yo he hecho aquí en TikTok, quisiera profundizar un poco más sobre el tema. En primer término, lo primero que quisiera aclarar es que la conciencia de la autoestima, cuando es en estado de filautia, y de aquí voy a aclararlo de nuevo, ¿no? Filautia es cuando nosotros estamos en un proceso de sanación psicológica y al ir sanando nuestras heridas o tomando conciencia e integrando a las partes de nosotros que estaban separadas, vamos creciendo en fortaleza psicológica. Este nivel que es muy amplio, yo le llamo en general el nivel de filautia. El nivel de filautia ha sido ejemplificado por algunos escritos de personas geniales en psicología. En los últimos, hace 2 días yo publiqué un escrito de Virginia Satir, que es muy famoso y muy conocido para las personas que se mueven en el ámbito psicológico, que es el escrito de Yo Soy Yo, que ella realizó como un poema para una paciente adolescente que ella estaba atendiendo. Y hace 3 días yo había publicado el famoso decreto, podríamos decir, afirmación del terapeuta Fritz Perls, el genial Fritz Perls, sobre yo soy yo y tú eres tú, que es un ejemplo, al igual que el de Virginia Satir, de lo que es una diferenciación psicológica que debemos realizar cuando iniciamos este proceso de asertividad en nosotros mismos. Un proceso del cual nosotros empezamos a comprender la diferencia entre nosotros mismos y los demás y necesitamos establecer estas medidas. Entonces, estos escritos ejemplifican podríamos decir, este estado de conciencia que tenemos nosotros cuando ya empezamos a diferenciarnos de los demás. Luego yo brindé un escrito de Thich Nhat Hanh, este maravilloso monje budista que ya trascendió. Y en este escrito que se llama Yo soy tú y tú eres yo, se ve claramente la diferencia contrastado con el de Fritz Perls de lo que quiere expresar Thich Nhat Hanh con estas ideas, porque es un estado de conciencia. Al día siguiente yo publiqué el escrito de Virginia Satir contrastando con un escrito que yo también realicé. Y la idea de estos videos de hace 3 días, hace 2 días, era que la persona pudiera sentir en sí misma la diferencia y poder profundizar. Porque este es un tema que cuando lo abordamos en el laboratorio de autocuidado emocional, he planteado que lo importante es poder reconocer esta conciencia en uno mismo. No se trata de un estado meditativo profundo, que vas a llegar a un nirvana, no. Se trata de ir dando refugio a la idea de que esto es real en muchos términos de los cuales yo voy a profundizar hoy en este video. El día de ayer publiqué un escrito en forma de video del genial Nikola Tesla. Nikola Tesla no solo fue famoso por sus ideas revolucionarias y sus invenciones, ¿sí? Un hombre que hizo evolucionar la humanidad con su generosidad y su genialidad, más allá de lo que pudiéramos imaginar, ¿no? Un hombre que fue capaz de dar sus invenciones sin generar regalías para sí mismo y que murió, digamos, de manera muy humilde. Él hizo este escrito, que pueden ver en el video de ayer, donde él claramente sostiene, era un místico, realmente Nikola Tesla era un místico, y él sostiene que muchas veces cuando nosotros sentimos una gran tristeza, puede ser que no sea porque sea nuestra, sino porque haya en otro lugar del mundo se haya desvivido un niño o un hombre bueno. Y luego él afirma
que nosotros estamos conectados con todo, con el corazón del universo, y que a nosotros nos afecta la aparición de una estrella o la desaparición de un cometa más de lo que podemos de repente pensar o sentir o creer. Y él afirma que aún más en todo lo que existe en el planeta Tierra, eso aún nos afecta más. Incluso da el ejemplo de que una flor, si nosotros colocamos nuestra atención, sentimiento, pensamiento en una flor, esta flor, su perfume será mucho mejor, y que si no la atendemos, pues se perderá en el silencio. Estas ideas de Nikola Tesla, cuando las planteó, se oían como palabras poéticas, pero hoy en día, estamos en el 2024, hay una serie de físicos que están en el área de la física cuántica de la conciencia y que son investigadores reconocidos a nivel mundial, que pudieran darnos una visión totalmente distinta a esto que Nikola Tesla de repente no había sido comprendido en su momento. Y de eso quiero hablar en vivo, porque tiene relación con esa diferencia de conciencia, desde la autoestima de Filautia hasta la autoestima taumática, como le llamo yo. Les recuerdo que tauma es una palabra que significa milagro, maravilloso, una palabra que en el uso cotidiano se perdió en las lenguas que hablan, que tienen de repente alguna vinculación con el origen griego, europeo, y que ha sobrevivido en palabras como taumaturgia, por ejemplo, pero que su sentido era de que había una dimensión taumatológica en la realidad, es decir, una dimensión maravillosa. Siempre explico que es la misma dimensión de la que habla el maestro Carl Jung con respecto a la sincronicidad, lo que algunos otros autores llaman simulpatías, sincronicidades o serendipias. Lo primero que yo quería aclarar es que la conciencia de Filautia, de autoestima en Filautia, está dentro. Cuando tú ya pasas a un estado de conciencia, ya sea por meditación o por momentos que tú realizas alguna técnica meditativa, esa conciencia está anclada en la conciencia de autoestima. Por lo tanto, no es un camino que tú vas a dejar una cosa y otra, no, se trata de que una cosa abarca la siguiente. Es como si tú tuvieras un lente, estuvieras en la luna y enfocas a Nueva York y luego te alejas y ves a todo el planeta. No es que desapareció Nueva York, es que Nueva York está ahí dentro del planeta. Igualmente, con la conciencia de autoestima, tú tienes una visión más amplia y abarcas eso que antes tú sentías que era necesario para tu sanación, abarca mucho más. Ayer yo pensaba que, por ejemplo, los ejercicios espirituales de los jesuitas que realizan, ya que su líder, que fue este genial monje, este hombre maravilloso, ¿no? San Ignacio de Loyola, él tenía una serie de ejercicios espirituales y un nivel de sus ejercicios espirituales era sanar la infancia, sanar todas las heridas de la infancia para poder ver al mundo como un niño. Y este nivel de ejercicios, que en ese momento, claro, no existía psicología ni psicoterapia como tal, cuando Ignacio de Loyola realizó su propio cambio de conciencia, en este sentido, cuando él habla de este cambio que se realiza en la conciencia, cuando tú has sanado todas tus heridas, es el mismo nivel de Filautia. Cuando tú sanas todas tus heridas y empiezas a percibir al mundo con una visión más limpia, en tu caja, pues recuerdo que yo llamo caja al sistema de creencias. Y bueno, ya hay una serie de videos donde yo incluso brindado explicación de por qué la caja, el sistema de creencias, tiene vinculación con el pericardio o con el canal del pericardio de la medicina tradicional china. Cuando tú limpias tu pericardio, tu caja, tu sistema de creencias, tienes una nueva manera de ver al mundo sin tanto ruido de programaciones de la infancia, que no son otra cosa que programaciones que tú vienes trayendo de generación en generación, de abuelos, bisabuelos, trisabuelos, que llegan a ti y que se constelizan y se actualizan. Y por lo tanto, terminas tú haciendo dos cosas. Número uno, interpretando la realidad desde ese estado de creencias. Como el pericardio es el maestro del corazón y el corazón, entre sus funciones de física cuántica de la conciencia, está crear una realidad más allá de ti mismo, entonces empieza a crear una realidad en la cual esas creencias se convierten
en estados materializados por ti, por tu forma de pensar y de sentir. Y en este sentido es la riqueza que vengo a hablar yo. Hoy les vengo a hablar de 3 autores, que incluso lo comenté en los estados de WhatsApp, y son Buddy Ceylan, Jean-Pierre Garnier y Amit Goswami. Estos 3 autores tienen en común que son actualmente autores que hablan de la física cuántica de la conciencia. Y voy a hablar de ellos porque publiqué un video donde una muchacha estaba hablando con un amigo italiano y ella le preguntaba al amigo, ¿cómo estás hoy? Y el amigo le dijo, pues el italiano dijo, pues hoy amanecí meteoropático. Y ella se asombra porque no conocía la palabra meteoropático, ni su significado, ni su trascendencia. Y ella lo buscó y dijo, no existe ninguna palabra en español que se refiera a esta noción del meteoropático. Y ahora yo entiendo por qué yo toda la vida he sido meteoropática. Y esta noción de ser meteoropático es muy interesante porque yo primero no pensé que le fuera a gustar a tanta gente. Yo en realidad lo hice por una persona que tiene en España que sufre de estos cambios que suceden en el clima en Madrid y le afecta su salud emocional. Pero luego viendo la reacción que tuvo tanta gente, yo recordé que cuando yo estaba en la universidad, una vez me prestaron un libro que era de arquetipos y flores de Bach. Y el autor decía algo, yo ese libro perdí la bibliografía, durante muchos años traté de conseguir ideas similares y ya van a ver dónde la conseguí. A una parte del libro decía que en algún momento en la ciencia se iba a encontrar que la meteorología era un apartado de la psicología, sobre todo en los aspectos emocionales, que se iba a descubrir que las emociones influían en el ambiente. Y cuando yo lo leí me pareció muy interesante, pero no lo entendí perfectamente a profundidad, aunque me parecía que era como demasiado exagerado. Yo era muy racional en ese momento y que de repente cómo podía tener una conexión. Sin embargo, para mí era verdaderamente congruente a nivel intuitivo y de experiencia, porque a muchas personas le ha sucedido que se sienten tristes y llueve, o que es un día muy duro y hace mucho sol, como al revés. Ha pasado que una persona llueve y su estado de ánimo cae. Pero incluso en Venezuela hay una canción muy famosa que trata de esto, ¿no? Una canción que en un verso dice, cuando era un niño y veía caer la lluvia y no me dejaba jugar, ¿no? Y que luego que él sentía una tristeza, pero luego cuando ya era adulto y se sentía triste, él afectaba el ambiente, convertía el ambiente que podía estar bien en lluvia. Y esta toma de conciencia de que nosotros no solo somos influidos por el ambiente, es decir, tenemos este aspecto meteoropático, sino que también nosotros podemos influir en cómo el ambiente se da, sería un aspecto meteoropatologizante, por decirlo de alguna manera. Fue una idea o una noción que durante algún tiempo yo estuve buscando y no la conseguía. Y lo dejé de hacer un tiempo y luego apareció un libro muy corto, porque es un libro que Jean-Pierre Garnier escribió para dar sus ideas de la forma más sencilla, y era un libro donde él le explicaba a un niño cómo funcionaba la psicología cuántica de la conciencia y explicaba lo del doble cuántico de la forma más sencilla. Y en ese libro al final él explica cómo nuestros pensamientos y nuestras emociones influyen en el clima, influyen en la posibilidad de que alguien tenga accidente. Él lo explica de una forma muy sencilla, pero luego él hace llamados en el libro y dice que eso es absolutamente cierto y que es muy delicado. Él explicaba lo siguiente: daba la afirmación de que cuando tú tenías emociones, esas emociones creaban potenciales. Eso le llama Jean-Pierre Garnier, crear potenciales cuánticos, es decir, crean estos potenciales en el ambiente, y cuando hay muchos potenciales que se van acumulando se genera el cambio del clima o la situación que el potencial encierra. Pasa por un lugar y hay un hueco y el carro en un hueco dice, aquí va a suceder un accidente, aquí va a suceder un accidente, y mucha gente tiene el mismo pensamiento o sensación sin decirlo, y se va acumulando estos potenciales, y al
al cabo de varios potenciales de este tipo va a suceder un accidente. Jean-Pierre Garnier lo explica desde la física cuántica de la conciencia, es decir, se crea un potencial físico en ese nivel que luego se convierte en realidad. Esta idea de que nosotros podemos influir en los eventos y en el ambiente se da en la misma forma en Buddy Selland. Buddy Selland no es francés como Jean-Pierre, sino es ruso. Es un físico ruso que se volvió muy famoso en ese lado del mundo porque empezó a publicar libros sobre cómo desde la física moderna podía lograrse cosas. Y Buddy Selland, estos potenciales de los que habla Jean-Pierre Garnier, en su teoría se llaman péndulos. Él dice que cuando muchos pensamientos se unen en una misma idea, lo que otra gente en estos aspectos místicos llamaría egregores, ¿sí? Pero aquí estamos hablando de física cuántica de la conciencia. Ojo, cuando se unen muchos pensamientos, esos pensamientos van teniendo vida y van teniendo un ritmo y se convierten como en un péndulo. Un péndulo que cuando una persona tiene una idea parecida a lo que el péndulo tiene como contenido, el péndulo empieza a moverse hacia esa persona. Y si el péndulo es muy gigantesco y la persona está pensando algo, se va con el péndulo. Eso sería lo mismo en el caso del hueco. Si mucha gente ha pensado lo mismo y el hueco tiene mucho tiempo, se convierte en un péndulo y va a llegar un momento en que una persona va a sentir lo mismo y el péndulo se lo va a llevar porque el péndulo va a ser más fuerte que él. Y entonces esta idea del péndulo es lo que Buddy Selland con muchas oportunidades dice que nosotros tenemos que ser más fuertes que el péndulo. Tenemos que evitar que el péndulo nos lleve hacia donde el péndulo se fortalece, porque la idea del péndulo es cada vez hacerse más fuerte. Y es aquí donde Buddy Selland habla de que muchos grupos en realidad no son sino expresiones de péndulo y por eso hay que tener mucho cuidado en qué grupo te vas a acercar, porque esas ideas pendulares van a cambiar tu vida, tu proyecto de vida y otros muchos aspectos relacionados con la física cuántica de la conciencia de los péndulos. Y otro autor que habla de lo mismo es Amit Goswami. Él también habla de la física cuántica de la conciencia y habla de la importancia de que nuestros pensamientos van acumulándose y pueden crear realidades físicas. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque tiene una relación con lo que hablé al principio de lo que planteaba Nikola Tesla. A veces nosotros tenemos una tristeza muy pequeña, pero nuestra tristeza, al no ser gestionada, va a traer potenciales, va a traer péndulos, ¿sí? Y de repente se va a unir a tristezas o melancolías muy profundas que son pendulares, y al encontrar la tuya, tu tristeza, que era muy chiquita, ya se convierte en una melancolía muy grande que incluso si la dejas mucho tiempo te puede arrastrar una depresión. Este es un aspecto interesante que yo quería profundizar con lo que decía Nikola Tesla, porque vivimos en un mundo donde somos co-creadores, estamos mutuamente influenciados por los demás. Y así como de repente tú puedes sentir, como decía él, una tristeza que no sabes por qué amaneciste triste, fue porque te llegó un péndulo. Ese péndulo, como no encuentra resonancia en ti, tú lo puedes gestionar mejor que la persona que de repente lo generó. Y al tú gestionarlo, el péndulo pierde fuerza y ya no puede buscar a nadie más. Incluso cuando regresa la persona que lo generó, ya no tiene fuerza, ha perdido su energía. Y por eso es muy importante identificarlo. Entonces, vamos resumiendo. Influimos sobre el ambiente en cuanto a lo que pensamos y sentimos. Los demás influyen sobre nosotros no solo con el ambiente, sino con lo que piensan y dicen, crean péndulos y de repente sentimos emociones que no son nuestras, tanto positivas como negativas. Aquí no hay, en teoría, cuando hablamos de positivo y negativo, significa la forma como nosotros las evaluamos internamente, porque si lo vemos en profundidad, realmente cualquier emoción, sin importar si sea ira, miedo, tristeza, rabia, agradecimiento, alegría, al ser una forma en que potencialmente podemos generar mejor gestión, en realidad es absolutamente enriquecedor. Puede ser una experiencia educativa desde cualquier término. Lo que pasa es que no se nos ha educado emocionalmente para ver las experiencias emocionales como fortalecedoras de nuestra energía. Entonces volvamos al tema. Cualquier
emoción, pensamiento, sueño que tengamos que de repente no tiene ningún sentido para nosotros, pero decimos, bueno, no tiene sentido para mí, pero de repente es de otra persona. ¿A quién se parece este sueño de la gente que yo conozco? Y lo digo porque yo he tenido varias experiencias de este tipo, como atiendo personas en psicoterapia. A veces tengo sueños que yo sé que no son míos, pero cuando yo me digo a quién se parece, siempre tiene relación con alguien que he hablado al día anterior o hace 2 días, o que voy a hablar ese día porque tengo cita. Y cuando yo le comento el sueño, para esa persona tiene un significado que para mí no lo tenía, y por lo tanto encuentra un significado importante. A esto se le pudiera explicar desde la sincronicidad, porque la sincronicidad fue un concepto que cuando elaboró el Dr. Jung, lo elaboró precisamente de la amistad que tenía con un físico que era su paciente, un físico de la física cuántica muy importante, de lo que podría yo hablar en otro envío. Es decir, incluso se pueden dar experiencias a nivel físico que no vienen sino a reforzar alguna idea de cambio que nosotros estamos generando. Entonces yo pudiera un ejemplo mío, o el ejemplo clásico que es el Dr. Jung, con el cual él descubrió el principio de sincronicidad. La historia siempre se cuenta corta, pero yo tuve la oportunidad de leer un libro que se llama Coincidencias Significativas, es de un psiquiatra que sí conocía la historia completa, como yo se las voy a relatar. El Dr. Jung estaba atendiendo a una mujer que era muy racional y ella no comprendía eso de lo que le hablaba Jung, de la sincronicidad, y que habían eventos y sueños que tenían relación con nuestras vidas. Ella no creía en la intuición, ella veía esto como algo muy intuitivo, muy subjetivo, que no era real. Entonces ellos tuvieron una sesión donde ella estaba en contra de la ventana y el Dr. Jung la estaba escuchando, y ella empezó a hablar de un escarabajo dorado. Y cuando ella empezó a hablar del escarabajo dorado era porque era un sueño que ella había tenido. Y ella empezó a relatar el sueño con el escarabajo dorado, y en ese momento el Dr. Jung, que está viendo hacia la ventana, se da cuenta de que un escarabajo dorado había llegado y se había posado en la ventana. Era real lo que estaba sucediendo. Hasta ahí cuentan la historia y dicen que de ahí fue que sacó la sincronicidad, pero no cuentan que esta mujer era muy racional y no creía que esas cosas pudieran suceder. Y cuando ella está relatando el sueño del escarabajo dorado, el Dr. Jung le dice: hey, mira, deja de hablar y mira lo que hay en la ventana. Y la mujer mira la ventana y se asombra de ver que hay un escarabajo dorado en la ventana, y le dice: ahora sí empiezas a creer que tus pensamientos y tus sentimientos pueden influir en la realidad. Y yo siempre he creído que no se cuenta la historia completa, porque en realidad contarla completa significaría dar crédito a las ideas de Jung, que estaban muy adelantadas a su época en cuanto a la física cuántica de la conciencia, porque él no hablaba de esto desde un punto de vista místico, como lo han tomado muchas personas, desde un punto de vista de la magia, pero de la magia sin mucha comprensión de lo que sucede profundamente. Y en realidad lo que aquí se está hablando es de un principio de manifestar con nuestras emociones y pensamientos la realidad física. Hay un impacto, uno puede generar un impacto con esto. Y entonces sería un ejemplo de lo que yo les estoy hablando. Hay muchas emociones que cuando tú tienes primero, puede que no sean tuyas. Si son emociones demasiado fuertes, hay una gran probabilidad de que sea un péndulo que tú tuviste una pequeña emoción que era resonancia con ella, y atrajiste este péndulo te puede arrastrar. Eso le ha sucedido mucho. Yo que he atendido a personas que han cometido delitos, ellos lo dicen. De repente me invadió una rabia que yo no comprendí y ¡fum!, hice el delito y ni siquiera estoy muy consciente, porque hay péndulos que son gigantescos, potenciales gigantescos que arropan a la persona. Pero así como hay estos potenciales de furia, de melancolía, de angustia, también hay potenciales de alegría, de gratitud, de amor. En el video que yo hice de Nikola Tesla, dice: a veces tú sientes un amor tan grande que tú dices, esto no puede ser mío. Pero como no somos educados para buscar estos péndulos, porque que estos péndulos o potenciales lleguen a nosotros o podamos
fluir con ellos depende mucho de cómo cambiar nuestros estados de conciencia emocional. Y no tenemos gestión de nuestras emociones cardioviscerales básicas, que son la tristeza, el miedo y la rabia. Y por lo tanto todo el tiempo estamos atrayendo péndulos. Buddy Selland habla de una noción maravillosa que él le llama la ola de la abundancia. Y cuando la persona se deja fluir, va a caer en una ola de abundancia y le van a empezar a ir las cosas muy bien, como estar como un pez que nada en el agua. Pero para poder llegar a eso que Buddy Selland llama la ola de la abundancia, evidentemente tienes que tener una gestión emocional, porque la ola no va a llegar si tú estás teniendo miedo, si tú estás teniendo rabia, si estás triste, si tienes estas emociones vacías, porque lo que vas a traer es otro tipo de péndulos. Y él hace una diferencia clara entre estas olas, porque él lo ve muy líquido, y estos péndulos que tienen un origen más humano, por decirlo así. Están siendo generados por los pensamientos y emociones de la humanidad. Y si ustedes pueden buscar el video donde yo hablo del pensamiento de Thich Nhat Hanh, él habla de eso, cuando dice tú eres yo y yo soy tú. Tú cultivas la flor en ti para que yo sea más hermoso, y yo proceso mi desperdicio para que la vida sea más hermosa para ti. Eso significa que en la medida en que yo emito menos pensamientos que son basura, pues no voy a contaminar el universo potencialmente emocional de las demás personas. Y si yo cultivo la flor, es decir, cultivo mis emociones grandes, mi conciencia, eso va a alimentar también la hermosura. Aquí me acabo de acordar de que cuando Morna Simeone, esta maestra del doctor Hugh Lane, ella dicen que cuando se mudó a un lugar de Hawái o de Los Ángeles, creo que fue, donde ella llegó, empezó a florecer toda la naturaleza, empezó a ponerse verde, a salir flores, y decían que Morna Simeone con su sola presencia activaba esa manifestación de armonía. Y el doctor Hugh Lane, cuando uno oye su testimonio, porque él se hizo muy famoso por lo que él realizó en este psiquiátrico en Hawái, donde había hombres muy peligrosos, y él lo que hizo fue trabajar en él, lo que decían los expedientes de estos hombres. Él reconoce que en ese momento él no tenía tanta experiencia como para haber realizado un cambio tan significativo en tanta gente, pero que él estaba seguro de que Morna Simeone estaba limpiando con él. Ellos llaman limpiar, era que estaba haciendo el trabajo de cambiar en sí mismo lo que veían los demás. Y esto es muy hermoso, porque si yo veo que alguien es muy rabioso, yo no voy a pensar, oye, pero qué hombre tan rabioso ese. No, ¿por qué yo digo que él es rabioso? Porque yo todavía veo rabia en mí, es porque todavía hay algo que yo no he gestionado de mi rabia, de mi tristeza, de lo que sea. Y es el potencial que cada persona tiene para poder modificar esto. Es en virtud de este pensamiento de Thich Nhat Hanh, en cuanto a lo que yo gestiono en mí, lo cambio en los demás. Y sin verlo desde un punto de vista místico, sino realmente desde un punto de vista estrictamente científico, de como lo plantea Amit Uswani, Buddy Selland y Jean-Pierre Garnier, es absolutamente maravilloso. De hecho, Amit Uswani, luego de que explica más o menos estas ideas de la forma como yo lo he dicho, pero en otros términos, él dice que nosotros, si comprendemos esta influencia cuántica que tenemos, deberíamos convertirnos en activistas cuánticos. Y uno de sus libros se llama así, Activismo Cuántico. Comprender de que lo que cultivamos en nosotros termina afectando a toda la humanidad, aunque ni siquiera estemos físicamente en el lugar que queremos modificar. Y esto podría explicar por qué algunos llamados chamanes o hombres de conocimiento, por ejemplo, yo he oído historias de hombres de conocimiento en México que son capaces de modificar el clima, y ellos lo hablan de una forma muy natural, porque tienen la capacidad de gestionar en ellos mismos lo que sucede y cambian. Era lo que Braden, en algún momento, que conoció a un indígena del desierto mexicano, llegó, tenían 3 días sin llover, y este indígena iba a hacer una danza para generar lluvia, y tenían que ir hasta un lugar en una montaña, colocar unas rocas en círculo, y él le dice, voy a hacer el ritual, ya vengo, y se colocó 2
2 o 3 minutos dentro de ese lugar, salió y dice, Jay, ya lo hice. Y Greg Braden, ya lo hiciste, sí. ¿Y qué fue lo que hiciste? Pues simplemente me coloco ahí, me imagino la sensación de que ya llovió y ya, eso es todo lo que tengo que hacer, ya va a suceder. Ya estaba completamente seguro, ya a unas horas después llovió, pero no fue que llovió casi como un diluvio y la gente pudo tener agua que no había tenido en mucho tiempo. Estas cosas, y luego de ahí es que Greg Braden habla de la verdadera oración científica, es sentir aquello que tú quieres manifestar. No es que tú vas a pensar en ese algo que quieres, no es que tú vas a tener la sensación física como si eso ya hubiera ocurrido y vas a sentir la alegría, la satisfacción, la gratitud o lo que sea que tú estés sintiendo cuando tengas ese algo. Y lo puedes sentir, palpar. Claro, para ciertas personas realizar esto tiene que tener una gestión emocional maravillosa y también una imaginación muy clara, porque si tiene dudas, la duda va a destrozar esa influencia cuántica que tú estás realizando. Todo esto es porque yo quería realizar un video para redondear estas ideas en el laboratorio de autocuidado emocional, porque este es el tema 7, estamos terminando este tema. Y en el laboratorio emocional, este tema está relacionado con la gestión de nuestras redes de apoyo emocional. Es muy importante comprender que podemos gestionar nuestras relaciones interpersonales en el primer, segundo y tercer círculo de confianza desde esta conciencia de que lo que estamos gestionando dentro de nosotros afecta la relación con los demás. Esto tiene en principio que entenderse para luego entender cómo con técnicas de sonidos curativos, con técnicas de meditación LKM, como tú, sabiendo que este principio es real, como lo quieras comprender, ya sea desde lo místico, lo religioso o lo físico cuántico, porque es absolutamente científico, puedas llevar a cabo el logro de los objetivos materiales o emocionales que tú te hayas planteado. Si tú lo logras comprender, pues ya es un gran inicio para luego, con técnicas un poco más específicas, ya lograr ese objetivo. Pero este es el tema, el último tema que se da luego de que se ha brindado toda una serie de temas de gestión emocional, identificación de emociones, alquimia emocional, porque si no se da después de eso, pues la persona no tiene el entrenamiento para mantener el enfoque en una emoción que le genere coherencia emocional y pueda lograr sus objetivos. Este era el tema que quería expresar para las personas del laboratorio, lo tuvieran en un video para que lo pudieran ver una y otra vez y poder ser comprendido, porque ya a partir de mañana voy a hablar de cómo específicamente emplear esto en las relaciones interpersonales y así culminar el tema 7 para iniciar un nuevo ciclo en el laboratorio, donde estoy pensando reestructurar los temas desde otro punto de vista, ya que tenemos 3 años brindando las mismas técnicas y en realidad en estos 3 años he aprendido muchas cosas que quisiera integrar en la próxima generación de laboratorios. Agradezco a las personas que me han seguido y como siempre al despedirme les digo, recuerden que cada paso que tú das hacia tu bienestar da 1000 pasos hacia ti. Les deseo un maravilloso día.